Yo les guardo, hermanos, bueno, damos gracias a Dios que todavía tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de estar en este momento para compartir algo de la palabra del Señor. Realmente quería empezar a partir de los días jueves, compartir con ustedes algún tiempo de estudio bíblico, de reflexión en torno a la palabra del Señor. Y más o menos ya tenía un material preparado para el día de hoy, pero bueno, creo que a partir de la tragedia que vivió nuestro país, Venezuela, ayer a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, pues todo el escenario cambió, toda la situación cambió, por lo menos para mí emocionalmente, reflexivamente y pensando, ¿no?, en esta tremenda tragedia que ha atravesado a Venezuela con estos terremotos, primero uno de 7,1 y luego otro casi similar pero mayor de 7,5, que para este momento que estoy grabando este video, pues ya está dejando más de 180 muertos, cantidad de gente herida y lamentablemente también más de 2.000 personas damnificadas, entendiendo un poco que la mayor tragedia de esta situación se ha centrado un poco en el estado Vargas, en La Guaira, y es lamentable, da tristeza, la verdad que desde ayer que ya nos enteramos de esta situación, pues la verdad que uno no ha dejado de pensar, no ha dejado de pensar porque Venezuela pues es nuestro país, nos sigue doliendo y a pesar de que estamos en el extranjero, la verdad que estamos conectados con Venezuela en este dolor y y nada, esto también cambia un poquito el objetivo del estudio bíblico para el día de hoy. Así que voy a reflexionar, vamos a hablar un poco acerca de otro tema que creo que es necesario principalmente para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente en estos tiempos de tragedia, ante esas situaciones trágicas como la que está viviendo Venezuela en este momento. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esta situación y buscar siempre en las escrituras el alivio, el consuelo, porque nos guste o no, para los creyentes principalmente y aún para todo aquel que verdaderamente quiera poner su confianza en la palabra del Señor, pues nuestro consuelo viene de acá, viene de lo que está escrito. Antes de poder iniciar con esta reflexión, quería de verdad que de manera pública, ¿no?, agradecer la solidaridad del pueblo argentino, la verdad, increíble. Desde esta mañana que llegué a mi lugar de trabajo, la verdad que mensajes, llamadas, inclusive varios argentinos se acercaron personalmente a mi lugar de trabajo a preguntar cómo estamos, si la familia está bien, si necesitamos alguna ayuda. Así que nada, quería aplaudir y quería exponer a la luz. La verdad que la generosidad, la solidaridad del noble pueblo argentino no lo quería dejar pasar por alto. La verdad que lo agradezco mucho y agradezco a cada argentino que en este momento se simpatiza o se empatiza con el pueblo venezolano ante las situaciones que están pasando. Gracias a Dios, de nuestra parte, pues la poca familia de sangre que nos queda en Venezuela están bien, gracias a Dios, con el susto, con las situaciones que les tocó vivir, pero están bien. Gracias a Dios, la gran mayoría o todos los hermanos de la fe, de la iglesia que formamos parte en Venezuela y gran parte de los hermanos en la fe que conocemos en Venezuela, que hemos podido contactar, también nos han dicho que están bien y eso nos da alivio, nos da alegría, nos da tranquilidad, pero no deja de ser trágico toda la situación que se está viviendo en Venezuela, no deja de ser una tragedia de magnitudes que todavía no las podemos dimensionar, solo habrá que esperar conforme avancen los días para realmente ver el tamaño de la magnitud de esta tragedia. Pero bueno, como yo personalmente soy pastor, en esto sirvo al Señor y yo creo que en tiempos de tragedias es muy importante también tener la palabra de Dios en tiempos de circunstancias que no podemos controlar, que no podemos entender, simplemente suceden.
siempre es bueno también buscar el alivio y el consuelo en la palabra de Dios. Y una de las cosas que siempre pasa cuando llega una tragedia como la que está viviendo en este momento nuestra querida Venezuela, es que empiezan las especulaciones, empiezan las personas a sacar deducciones, empiezan las personas a tratar de encontrarle un porqué a esa tragedia, porque lamentablemente somos adictos a eso. Necesitamos siempre tener un porqué de las cosas, necesitamos siempre tener una explicación, sí, buscarle la lógica ante a una situación. Entonces, esta reflexión que le quiero compartir realmente va principalmente, ¿no? Para traer alivio, pero también para traer claridad ante una situación trágica que nos ha tocado vivir o que está viviendo los hermanos, los amigos, los conocidos, todo el pueblo venezolano que se encuentra en Venezuela, pero que aún los que estamos afuera, de igual manera también estamos angustiados, estamos preocupados, estamos orando por los que están allá, pero no deja de dolernos toda la situación que está pasando allá en Venezuela. Quise titular esta reflexión: ¿qué hacemos ante una tragedia? Este es el título de esta reflexión. ¿Qué hacemos ante una tragedia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué buscamos en una tragedia cuando lamentablemente nos toca vivir una? Y estuve mirando porque lamentablemente el día de hoy con la globalización, con las redes sociales, es muy fácil, ¿no? Rápidamente las personas se empiezan a opinar, rápidamente las personas se empiezan a expresar lo que ellos entienden que está detrás de una u otra tragedia, porque valga la acotación de que este terremoto o estos terremotos que han pasado en Venezuela, no solo pasaron en Venezuela, Japón también tuvo una situación similar el día de ayer, de magnitudes menores, y otros países también pasaron también por un periodo de terremoto un poco menor en fuerza que lo que le sucedió a Venezuela. Entonces, pude deducir tres cosas que realmente sucede o nos pasa cuando estamos frente a una tragedia, principalmente aquellos que somos de la fe, aquellos que conformamos el pueblo cristiano o aquellos que realmente somos personas de fe. ¿Qué hacemos ante una tragedia? Pues lo primero que hacemos ante una tragedia, lamentablemente porque no son puntos muy buenos, por eso es que vamos a tratar de aclararlo y que la palabra de Dios nos instruya, nos enseñe realmente qué es lo que debemos buscar ante una tragedia. Pero lo primero que buscamos en una tragedia, buscamos culpables. Buscamos culpables. Es lo primero ante una tragedia de la magnitud de lo que está pasando en Venezuela, que sucedió el día de ayer, y otras tragedias que también han sucedido también a lo largo de este año y el año anterior. Siempre estamos buscando un culpable. Siempre estamos buscando a quién hacer responsable de esa tragedia. Por lo menos ya he visto algunas opiniones, algunos escritos de personas o algunos videos inclusive de personas que ya están posteando en las redes sociales como diciendo lo que estaba haciendo la gente en La Guaira antes del 24 de junio o lo que estaba pasando en Venezuela antes del 24 de junio. Entonces ya hay gente publicando que antes de el día anterior estaban haciendo fiesta a tal deidad en Venezuela, estaban en tal baile, estaban en tal ritual satánico o tal ritual espiritista antes del 24. Y esto ha sucedido de manera muy recurrente, mis hermanos. Esto no es de ahora, esto ha pasado, ya tiene varios años que el pueblo de Dios siempre reacciona de esa manera ante una tragedia, buscando automáticamente un culpable para tratar de explicar el suceso. Pero debemos tener mucho cuidado y no hacer de manera ligera ni de manera superficial algo que Dios no nos está diciendo, porque nosotros no podemos deducir
que lo que ha acontecido en Venezuela el día de ayer y aún lo que ha acontecido en otro momento de la historia, pues haya sido por una conducta inmoral días previos a esa tragedia. Porque simplemente medirlo así no nos va a permitir realmente conseguir la respuesta de la tragedia. Porque si algunos a lo mejor piensan, no, lo que sucedió en Venezuela sucedió porque días antes había una conducta inmoral de la sociedad. Vamos a suponer que este haya sido el caso, pues también hemos estado recibiendo con mucha tristeza videos, vi uno particularmente más temprano de una congregación, de un pastor que literalmente el local de la iglesia se vino abajo. Se vino abajo y el pastor está preocupado porque dentro de esa localidad seguramente vivía la familia pastoral. Ya ahora él no encuentra a su esposa, no encuentra a su hija. Entonces, si deducimos o buscamos culpables ante esa tragedia, la conducta inmoral previa de la sociedad a esa tragedia, entonces, ¿cómo podemos explicar que también un pastor, un siervo de Dios, un creyente, un cristiano, también esté sufriendo la tragedia? ¿Cómo podemos explicar que en este momento seguramente hay una gran cantidad de personas cristianas fieles al Señor que lamentablemente ya han partido a la presencia del Señor por esta tragedia de los terremotos? También no tenemos ninguna duda que seguramente habrá personas cristianas que no murieron, pero quedaron afectados también en la tragedia, se quedaron sin casa o sabrá Dios qué situaciones ahora les toca vivir. Entonces, hay que tener cuidado porque en la Biblia no es la manera de interpretar las tragedias buscando nosotros mismos a priori decir que Dios está haciendo un juicio con ese pueblo, porque en los días de Sodoma y Gomorra, para manejar un ejemplo que mucha gente utiliza a lo mejor de manera inequívoca, el ejemplo de Sodoma y Gomorra para luego tratar de hacer un juicio en tragedias contemporáneos en base a lo mismo, pues terminan equivocándose, porque si nos ponemos a ver en Sodoma y Gomorra, de en donde Dios efectivamente realizó un juicio por la conducta moral de aquella sociedad, Dios no permitió que Lot fuese afectado. Es decir, el justo no fue afectado en ese juicio que Dios envió sobre esa sociedad que venía de una conducta inmoral previo a que empezara a llover fuego desde los cielos. Entonces el día de hoy, ante una tragedia, no es sano, mis hermanos en la fe, no es sano a priori empezar a buscar culpables de la tragedia, porque es lo primero que hacemos. Ante una tragedia, lo primero que hacemos es buscar culpables y eso no es del todo bien. En segundo lugar, lo segundo que hacemos ante una tragedia es buscar respuestas. Es buscar respuestas. Tratamos de buscar respuestas por todos los medios y ahí empezamos también con las especulaciones. Entonces empezamos a pensar que esto sucedió por esto, que esto aconteció por esto. Entonces empezamos a deformar la escatología bíblica tratando de meterla o tratando de armonizarla con esta tragedia que está pasando en la actualidad. Pero lamentablemente, mis hermanos, cuando nosotros estamos buscando estas cosas ante una tragedia, tanto buscar culpables como buscar una respuesta forzada que me permite entender por qué está sucediendo tal tragedia, o sea, una de las cosas que pierde el pueblo de Dios cuando caemos en ese terreno, perdemos la empatía con el que sufre. Perdemos la empatía con aquellos que están viviendo esa tragedia. En el libro de Jeremías, siendo el profeta Jeremías uno de los profetas más duros en su momento con el pueblo de Judá, que les advirtió mucho sobre su conducta moral y que inclusive les dijo que por su conducta moral iban a ir finalmente a cautiverios en Babilonia. Bueno, Jeremías predicó, advirtió casi por 40 años, pero cuando finalmente llegó Babilonia, llegó Nabucodonosor con el ejército para destruir Jerusalén,
No vimos luego a un Jeremías como tratando de decir, bueno, yo se los advertí, esto pasó porque ustedes están haciendo esto. No, ya no vimos esa actitud en Jeremías, todo lo contrario. Después que llegaron los babilonios o a partir que llegaron los babilonios fue que luego encontramos el famoso libro muy breve llamado Lamentaciones, en donde ahí más bien el profeta expresa su dolor por la tragedia que él vio que estaba viviendo su pueblo a partir de esta situación. Entonces vemos un profeta empático, vemos a un profeta dolido por la situación que está pasando la nación en ese momento, que si fue por pecado, que si fue por la conducta inmoral de ellos, ya eso quedó atrás. Están viviendo una situación y lo que se requiere ya para ese momento trágico es que el profeta sea empático. Y el profeta fue empático, el profeta se unió al dolor del pueblo. Y yo creo que el día de hoy, si nosotros siempre estamos buscando un culpable espiritual o estamos buscando una respuesta moral o una respuesta espiritual ante una tragedia que ya aconteció, que ya se está desarrollando, pues corremos el peligro de perder la empatía. Corremos el peligro de dolernos y que realmente sintamos ese dolor por lo que está pasando la gente. No es momento de juzgar, no es momento de ver quién tuvo la razón, quién no la tuvo, qué estaban haciendo ellos antes de la tragedia, si estaban pecando en extremo, si estaban cometiendo actos de inmoralidad. Ya una vez instalada la tragedia, mi hermano, ya ese no es el análisis. Ahora el análisis es compadecimiento. El análisis ahora es empatía, estar ahí con los que sufren, como dice la Biblia, estar ahí con los que lloran, como dice la Biblia, porque como lo dije hace rato, esta tragedia que está pasando Venezuela está atravesando a justos y a injustos por igual. Dios no está haciendo una diferencia, por ende, esto no lo podemos catalogar como un juicio de Dios, porque todos los juicios de Dios en la Biblia, Dios hace la diferencia entre el justo y el injusto, pero no es el caso de esta tragedia terrible que está pasando nuestra querida Venezuela. Y por último, cuando estamos ante una tragedia, tratamos de buscar lógica. Tratamos de buscar algo lógico, tratamos de decir, pero es que Venezuela nunca ha tenido terremoto, pero es que Venezuela esto, pero es que nosotros, y buscamos lógicas que finalmente no nos llevan tampoco a nada. La realidad, mis hermanos, es que la tragedia llegó. La realidad, mis hermanos, es que ahora Venezuela ha entrado en esta tragedia que nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar para que se recupere el país, que ya venía todo maltrecho, que ya venía con un periodo de sufrimiento increíble, que todos lo conocemos. Entonces, no es buscar la lógica ahora, ya no es buscar una lógica para explicar lo que aconteció, ya no se trata de buscar culpables, no es estar señalando que fue por culpa de estos, como les tomé el ejemplo, en esta tragedia está sufriendo en este momento el que tenía fe en Dios y lamentablemente aquel que no tenía fe en Dios. Es una tragedia de proporciones nacionales. Así que ¿qué deberíamos entonces buscar en una tragedia, ya habiendo entendido que no tenemos que buscar estas cosas? No es momento para montar videos diciendo qué estaban haciendo antes de. No, mi hermano, no, mi hermana, no es el momento. Más bien, si usted quiere montar videos, si quiere compartir algo, comparta algo que realmente traiga edificación, no que traiga contienda, no que traiga especulaciones, porque queremos entonces ahora empezar a armar una escatología en torno a lo que está pasando en Venezuela y no va a ser posible porque la Biblia no nos da pie para eso. ¿Qué debemos buscar ante una tragedia? ¿Y qué quiero alentar en esta hora al pueblo cristiano, al hombre de fe, a la mujer de fe? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿De qué tenemos que nosotros contagiar a aquellos que no conocen al Señor en este momento de tragedia? Tanto los que están en Venezuela como los que no estamos en este momento en Venezuela, pues lo que tenemos que buscar, mis hermanos, es confianza en Dios. Confianza en Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar en este momento. Y tal cual lo dice en el Salmo 46, que este fue un salmo que
desde que me levanté esta mañana. Es el salmo que he estado leyendo, es el salmo en el cual he estado meditando. Sentí que directamente el Señor llevó mi corazón a este salmo porque ante cuando el piso se mueve, es tiempo de tener confianza en Dios, hermanos. Cuando el piso se está moviendo, usted no tiene las respuestas. Cuando el piso se está moviendo, usted no está para echarle la culpa a nadie. Cuando el piso se está moviendo, usted no tiene que buscarle lógica. Usted tiene que confiar en Dios. Es tiempo de poner confianza en Dios. Es tiempo de comprender que Dios se está permitiendo, Dios está haciendo. No tengo las respuestas. No me pregunten por qué pasó esto. No tengo la respuesta de por qué pasó esto. Pero lo único que les puedo decir, mis hermanos y hermanas, es tiempo de confiar mucho más en Dios de lo que lo veníamos haciendo. En el Salmo 46 el salmista nos dice, Salmo 46:1, lo primero que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. En tiempos en donde no tenemos respuestas, en tiempos de esto nos tomó tan de sorpresa, tan de sorpresa. Yo ayer estaba en una actividad acá en Argentina, estaba tranquilo, estaba entrenando, estaba en el gimnasio, estaba entrenando tranquilo, cuando de pronto pues empiezan a llegar los mensajes, empiezan a llegar mensajes de la familia, empiezo a ver videos de la tragedia que pasó en Venezuela y la verdad que hasta las ganas de entrenar se me quitaron las ganas de entrenar y empecé más bien a centrarme en mirar la magnitud de esta tragedia. Ya para esta mañana, cuando amanecí, pues obviamente estamos hablando de una enorme tragedia para el pueblo venezolano, pero en medio de esa situación, lo que no se me olvidó o lo que Dios trajo muy fresco a mi mente y a mi corazón, mis hermanos, es que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Los que están en Venezuela tienen que saber lo que a pesar de la tragedia, aún en medio de esta tragedia que están viviendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Nos sigue diciendo, porque Dios también es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, Dios, hermano, Dios es lo que necesitamos ahorita. Dios es lo que necesitamos que nos siga ayudando, que siga teniendo control, porque a veces ante una tragedia como la que está pasando ahorita, podemos pensar o nos puede parecer que Dios ha perdido control, pero Dios no ha perdido control. Dios no tiene por qué perder el control simplemente porque hubo unos terremotos, mis hermanos. Y quiero dejarle bastante claro que en mi opinión, no se trata de espiritualizar todas las tragedias que suceden. El mundo está lleno de tragedias. Todos los días pasan tragedias más o menos similares a la que está aconteciendo ahorita en Venezuela. Solamente que en esta oportunidad nos tocó a nosotros, hermanos. Solamente que en esta oportunidad le tocó al pueblo venezolano que ya venía sufriendo mucho. Pero quiero decirle que este mundo caído hay tragedia todos los días. Todos los días hay tragedias, mis hermanos. Todos los días pasa una situación en Asia, pasa una situación en Oceanía, pasa una situación en Estados Unidos, hay huracanes devastadores, hay terremotos devastadores en Chile, en México. Todos los días pasa una situación trágica en este mundo que vivimos, porque es un mundo caído, es un mundo expuesto a toda clase de tragedia posible, por cuanto es un mundo que le dio la espaldas a Dios. Pero nos tocó a nosotros en esta oportunidad. Por eso es que no intento darle a usted una respuesta, no intento buscar un culpable de la tragedia que está pasando en Venezuela, no intento ni siquiera buscarle la lógica. Lo único que intento yo en este momento es que usted entienda que Dios es su amparo y su fortaleza, que Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. Y el salmista sigue diciendo en el versículo 2 cuando ya tú entiendes que Dios es tu amparo, que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones, pues lo que va a suceder adentro de ti, adentro de nosotros, es lo que nos dice el salmista acá. Por tanto, no temeremos
aunque la tierra sea removida. Miren qué preciso es la palabra de Dios para el corazón abatido. Yo sé que ahorita hay muchos corazones abatidos, no solo los que están en Venezuela, aún los que estamos afuera. Hay muchos corazones abatidos porque hay personas que están en el extranjero y seguramente están recibiendo llamadas de que su casa en Venezuela se cayó, se derrumbó. ¿Cómo hace ahora? ¿Cómo hace para solucionar esto? Yo sé que hay muchos abatidos en este momento. Yo sé que hay mucha gente preocupada en este momento, pero Dios te dice, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no temas. Por tanto, no temeremos aunque haya terremoto. Se nos toca colocarle una palabra más actualizada. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se mueva. No temeremos aunque haya terremotos por todas partes. No temeremos. No temeremos. ¿Y por qué no temeremos? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, mis hermanos. Así que quiero animarles con esa palabra. No tenga temor, no tenga temor, aunque usted vea que la tierra está temblando, aún esa tierra que tiembla está bajo el control de Dios. Aún esa tierra que cuando tiembla, los edificios se derrumban, las tragedias acontecen, demostrándonos Dios muchas veces lo débil que somos como hombre, lo frágil que es el hombre, lo débil que es el hombre, que nosotros no podemos hacer frente a este tipo de eventos naturales. Pero hay un Dios que tiene control de todas las cosas. Por eso el salmista dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y luego dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjese que el salmista está hablando de situaciones trágicas, hermanos. Esto pasa de los tiempos bíblicos. El salmista supo lo que fue terremoto, supo lo que fue huracanes, supo lo que fue cantidades de eventos naturales desastrosos. El salmista, muchos hombres de la Biblia experimentaron cosas similares, pero aún en esas tribulaciones su confianza estaba en Dios. Aún en esas tribulaciones ellos sabían que el único que les puede ayudar, que el único que les puede confortar, que el único que les puede permitir superar esta situación es Dios. Por eso es que en esta tarde, en esta noche, yo le invito a que busque más de Dios. Ante las situaciones que se están presentando, es tiempo de confiar más en Dios. Dice el versículo 4, de río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y me quiero quedar con esa palabra, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahorita en estos momentos, seguramente en los próximos días o capaz que esta misma noche ya se tenga que empezar a improvisar refugio para que las personas que han perdido sus casas puedan conseguir un lugar para dormir, puedan conseguir un lugar para poner a sus chicos, para poner a los niños. Yo sé que la situación no va a ser fácil, hermanos. Yo sé que la situación va a ser muy difícil a partir de ahora, no solo para que el que cree en Dios, sino para toda la nación, todo el pueblo venezolano en general. Pero quiero decirle que nunca se les olvide que nuestro refugio es el Dios de Jacob, nuestro refugio es el Señor. Así que no es tiempo de buscar culpables, no es tiempo de buscar ni siquiera respuestas porque no va a haber una respuesta satisfactoria para nosotros poder explicar por qué ha acontecido lo que aconteció en Venezuela. Tampoco no es tiempo de buscar lógica, buscarle lógica a una situación como esta, tampoco lo vamos a lograr. Pero sí lo que sí podemos hacer es buscar más confianza en Dios, hermanos. Yo les animo, confiemos más en el Señor. Él tiene control de todo. Lo que permitió, Él sabe por qué lo permitió. Lo que no permitió, Él sabe por qué no lo permitió. Lamentablemente los que han fallecido
El Señor sabe, el Señor dispuso y los que todavía están con vida, luchando por sus vidas, debajo de esos escombros, seguramente el Señor mandará pronto auxilio. Seguramente el Señor mandará rescatistas que le puedan sacar de esa situación y los que van a quedar en situaciones totalmente de abandono, de indefensión, porque perdieron sus casas. Yo sé que el Señor va a hacer algo. Dios siempre hace algo, hermanos. Dios siempre hace algo. Para los que confían en el Señor, Dios siempre hace algo. Así que espero que estas palabras sirvan para confortar, para levantar el ánimo de un pueblo que está pasando una situación muy difícil, pero que indudablemente no puede olvidar que Dios es su amparo, que Dios es su fortaleza, que no temeremos, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Si Dios lo permite, el jueves que viene seguimos compartiendo algunos estudios de la palabra del Señor, pero quería en esta tarde realmente hablar de esto porque estamos atravesados totalmente por esta tragedia y no la podemos ignorar, pero como no la podemos ignorar, tenemos que acercarnos al único que nos puede ayudar en esta tragedia y se llama el Señor. Jehová es nuestro refugio. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Voy a estar orando por los hermanos en Venezuela. Quiero orar por la gente en Venezuela. Yo sé que no hay palabras para uno describir o imaginar lo que están viviendo ustedes allá, pero quiero decirle que los que estamos afuera estamos empáticos, estamos con ustedes, estamos llorando con ustedes, estamos tristes con ustedes, estamos dolidos también con ustedes, porque nuestro país es el lugar que amamos y que nunca va a salir de nuestros corazones. Por ahora, lo que vamos a hacer es orar por ustedes, que Dios pueda abrir puertas para que lleguen ayudas a Venezuela, para que lleguen muchas manos a ayudar a Venezuela a levantarse lo más rápido posible. Señor, quiero darte gracias, Padre, en este momento porque en tiempos de tribulaciones, en tiempos de angustia, tú nos has enseñado que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestro refugio, que no debemos temer aunque la tierra sea removida. Hoy estamos ante una tragedia nacional para el pueblo de Venezuela, Señor. ¿Y qué más podemos hacer sino clamarte a ti, Señor? ¿A quién más podemos acudir sino a ti, Señor? Ayuda a tu pueblo, ayuda a esta nación, a aquellos hijos tuyos, Señor, que están pasando por esta tragedia. Sé tú con ellos, Señor. Sé tú el socorro pronto de ellos. Sé tú, Señor, ayudándoles en todas las cosas que ellos necesitan. Y te ruego, Señor, que tengas misericordia de esta nación. Ten misericordia de todos. Ten misericordia, Señor, de este pueblo, mi Dios. Sabemos, Padre, que ninguno nos podemos justificar delante de ti, ni antes de la tragedia, ni después de la tragedia. Ninguno podemos decir que éramos perfectos, sin mancha y sin pecado antes del 24, como tampoco muchos no lo seremos tampoco después del 24. Pero clamamos por misericordia para Venezuela, clamamos, Señor, que sea tu mano utilizando todas las naciones que a ti te plazca para ayudar al pueblo venezolano a levantarse lo más pronto posible, Señor, porque cuando confiamos en tu socorro, cuando confiamos en ti, la recuperación es posible. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los dejo. Si Dios lo permite, nos estamos viendo el jueves que viene para seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Dios les guarde.